Diana, Princess of Wales, has in fact been killed in that car accident in Paris. She died at 4 a.m. after going into cardiac arrest. That, according to doctors at the hospital in Paris, Diana, Princess of Wales, is dead. Lamentablemente, Diana, princesa de Gales, murió en un accidente de coche. Ahora, se acaba de descubrir un diario secreto que contiene espeluznantes secretos sobre su tumultuoso matrimonio con el rey Carlos. ¿Qué sufrimientos ocultó la princesa Diana durante tantos años? ¿Qué contiene el diario que conmocionó al mundo? Descubramos la verdad que se oculta tras estas páginas. Los diarios secretos de la princesa Diana. Hay una palabra que sobresale entre los descubrimientos más espeluznantes. Esta declaración refleja la auténtica agonía y rabia que sintió Diana y permite comprender la intensa guerra emocional que tuvo lugar tras los muros del palacio. Estos documentos recientemente revelados arrojan luz sobre una controversia que ha permanecido oculta a la opinión pública durante mucho tiempo. Esta es una confesión de la agonía real, escrita en un diario oculto. El diario privado que la princesa Diana mantuvo durante los años más difíciles de su matrimonio con el rey Carlos se ha convertido en una ventana abierta a su corazón y sus pensamientos. Además de ser una recopilación de pensamientos, este diario personal era mucho más que eso. De hecho, era su refugio, las agobiantes exigencias de la vida real, la reclusión que sentía tras los muros de palacio y el doloroso fracaso de su relación con Carlos eran cosas en las que Diana encontraba consuelo a través de la escritura. Era suyo, y ella era la única que podía manejarlo. Al leer las entradas que ha escrito a mano, vislumbramos a una dama que vive una tormenta de emociones y busca con urgencia la paz en su diario, que es el único lugar donde realmente puede expresar sus pensamientos. Los primeros años de matrimonio de Diana estuvieron marcados por el inicio de su actividad como escritora de diarios. A simple vista, parecía la dama más glamurosa del mundo. Era admirada por el gran público y venerada como la princesa de la clase media. La realidad, en cambio, era muy distinta cuando no había personas. Diana se veía cada vez más confinada mientras luchaba por aclimatarse a las estrictas normas reales y era sometida a una observación continua. Comenzó a llevar un diario en el que anotaba sus experiencias y utilizaba las páginas de su diario como medio para expresar sus sentimientos de irritación e inseguridad, que no podía comentar en público. El diario se convirtió en un testigo mudo de sus momentos más íntimos, un confidente al que divulgó todos los secretos de su vida como princesa y como esposa del rey Carlos. Los escritos de Diana pasaron de un estado de duda a otro de furia y desesperación. A medida que pasaban los años y las fisuras de su matrimonio se hacían más evidentes, Diana detalló las primeras aspiraciones que tenía para su matrimonio, afirmando que llegó a la boda con la convicción de que ella y Carlos tendrían una vida juntos basada en el amor y el respeto mutuo. Sin embargo, esas aspiraciones se vieron rápidamente truncadas. Casi de inmediato, Diana se dio cuenta de que los sentimientos de Carlos por ella eran conflictivos. Una terrible realidad que el diario transmite con una claridad desgarradora. La forma en que la princesa Diana relató el creciente distanciamiento emocional entre ella y Carlos a través de su diario secreto es una de las características más sorprendentes del diario. En una de sus entradas, hablaba de la creciente sensación de aislamiento y traición que estaba experimentando. Dijo, creía que íbamos a estar juntos en esto, pero parece que estoy luchando cada una de estas batallas yo sola. Fue a través de estas primeras muestras de insatisfacción como se descubrieron las fracturas que finalmente llevarían a la disolución de su matrimonio. El diario ofrece la imagen de una dama que intentaba que su matrimonio funcionara, pero que poco a poco iba comprendiendo que sus esfuerzos tal vez nunca serían suficientes para que funcionara. Las cartas de Diana, que siguió escribiendo a lo largo del tiempo, muestran su tensión con Carlos, sobre todo a medida que su romance con Camilla Parker Bowles se hacía más evidente. La angustia de Diana aumentaba por el hecho de que se sentía impotente para detener la continua conexión de Carlos con Camilla. Esto hizo que Diana se sintiera aún más impotente. Escribió sobre la presión que sentía para guardar silencio a pesar de su creciente malestar emocional en varias entradas de su diario, en las que mostraba su descontento con la aprobación del romance por parte de la familia real. Fue en esos momentos cuando Diana experimentó una creciente sensación de aislamiento. Parecía como si el palacio estuviera cerrando filas detrás de Carlos, dejándola sola con la carga del fracaso de su matrimonio. La intensidad emocional de la tensión de Diana hacia Carlos quedó patente en un post especialmente impactante que hizo. Como dice en su escrito, es como si mis emociones fueran irrelevantes. A sus ojos, no soy nada. ¿Qué podría haberme hecho?
Mediante el uso de estas palabras sin filtro, Diana expuso sus sentimientos de traición. Es posible que el momento más espeluznante del diario sea el comentario notorio, que recoge la culminación de estos sentimientos. Esas 3 frases, que fueron escritas en medio de uno de los periodos más bajos de Diana, indican un grado de rabia y frustración que era incapaz de expresar en ningún otro lugar. Como resultado de la severidad de este arrebato, se revela la magnitud de su sufrimiento interior, y se demuestra cuán profundamente la había herido la desintegración de su matrimonio. Diana habló en las páginas de su diario de sus dificultades para conciliar la imagen pública de su vida con la terrible realidad que estaba viviendo. El diario también relata los momentos de desesperación que vivió Diana, mientras atravesaba lo que ella caracterizó como una relación emocionalmente distante y problemática con el rey Carlos. Escribió sobre la presión que sentía para mantener una fachada intachable. Los escritos del diario describen a una dama dividida entre sus responsabilidades reales y su propio bienestar emocional, y que intenta encontrar la manera de conservar ambas cosas. A través de estas confesiones privadas, que ocultó al resto del mundo, comprendemos mejor el sufrimiento que padeció y la resistencia que necesitó para seguir adelante. El diario ofrece una visión única y conmovedora de los retos emocionales a los que se enfrentó tras la apariencia pública de su vida como reina. ¿Cuándo ocurrió el famoso suceso y qué lo causó? La profundidad de la angustia que Diana sentía hacia el rey Carlos quedó retratada en este auténtico arrebato emocional que tuvo. El comentario no fue solo una observación pasajera, sino la culminación de años de agitación emocional, angustia y frustración. Por otro lado, ¿cuál fue precisamente la causa de este momento explosivo? Además, ¿cuál fue la razón por la que Diana sintió la necesidad de anotar esas 3 profundas frases en su diario? Debemos profundizar en la sucesión de desencuentros y trastornos emocionales que afligieron su relación para comprender el contexto en el que se produjo este comentario. Los desacuerdos en su relación. Desde el principio, el matrimonio de Diana y Carlos estuvo plagado de conflictos emocionales y físicos. Entre bastidores, las fisuras en la relación de la pareja real empezaron a aparecer muy pronto. A pesar de que la boda de la pareja real fue considerada por millones de personas como una extravagante ocasión de cuento de hadas, la relación de Carlos con Camilla Parker Bowles, que continuó incluso después de casarse con Diana, fue un importante motivo de discordia entre ambos. Diana se sintió profundamente traicionada, se sintió insegura e irrelevante en su propio matrimonio. Los escritos de su diario dejaban muy claro que le resultaba difícil soportar el distanciamiento emocional de Carlos y su aparente falta de devoción por su relación. No hubo un solo desacuerdo o conflicto que pudiera considerarse el incidente que finalmente condujo a ese momento. En cambio, fue el resultado de años de abandono emocional y la tensión que se había acumulado con el tiempo. Diana creía desde hacía tiempo que Carlos seguía viéndose con Camilla, pero el énfasis de la familia real en mantener las apariencias la dejó sintiéndose prisionera. Camilla se convirtió en el objeto de las sospechas de Diana. Se esperaba de ella que cumpliera el papel de esposa y madre ideal, a pesar de que sus propias exigencias emocionales estaban siendo desatendidas. Las anotaciones que Diana hizo en su diario revelan que expresaba con frecuencia sus sentimientos de abandono y rechazo por parte del hombre con el que antes había querido establecer una vida en común. Este sentimiento de soledad es evidente. Diana, por otra parte, pareció alcanzar su punto de ruptura al producirse cierto incidente. Los hechos quedaron documentados en su diario como ocurridos durante un acalorado desacuerdo entre ella y Carlos. Se alegó que la disputa tenía que ver con su continuo contacto con Camilla, algo sobre lo que Diana le había cuestionado en varias ocasiones en el pasado. La discusión, por otra parte, se acaloró inmediatamente esta vez, con Charles rechazando los sentimientos de Diana como irrazonables. En esta ocasión en particular, Diana escribió en su diario que fue la gota que colmó el vaso. Según ella, me miraba como si yo no fuera nada, como si mis emociones no tuvieran importancia. No podía soportarlo más. Había un patrón recurrente en su relación que implicaba momentos de invalidación emocional y desestimación de sus sentimientos. El diario de Diana está repleto de anotaciones que describen la actitud fría y a menudo despectiva de Carlos hacia ella, especialmente cuando se trataba de su preocupación por la relación de Carlos con Camila. Estos comentarios son particularmente relevantes para el tema que nos ocupa. Carlos rara vez entablaba conversaciones serias sobre su matrimonio, a pesar de que Diana intentó varias veces hablar de sus emociones de forma abierta y sincera. En vista de ello, Diana se vio obligada a manejar sus problemas emocionales por sí misma. Lo siguiente es un extracto de una de sus entradas: lo he intentado todo. Hablar, llorar e incluso rogarle que me vea.
pero no lo hace, nunca lo hará. Diana expresaba a menudo la sensación de que las expectativas que se depositaban en ella como princesa la limitaban emocional y físicamente, dentro de palacio, donde su trabajo como esposa y madre parecía dominar su identidad personal. Escribía con frecuencia sobre lo difícil que le resultaba encontrar su voz y expresarse. Por ejemplo, una de las entradas da una idea de la dificultad emocional a la que Diana estaba sometida. La relación de Diana con Carlos estuvo marcada por un patrón constante de invalidación emocional, que desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la tensión que finalmente la llevó a escribir 3 palabras en su diario. Era el método de Diana para recuperar cierta sensación de control sobre su propia vida, aunque solo fuera en la intimidad de su diario. Era su rebelión contra el sistema que la había silenciado durante tanto tiempo. En una sola entrada, afirmó que es algo más que su esposa, como persona, lo soy. El diario secreto que la princesa Diana llevaba durante su matrimonio con el rey Carlos de Inglaterra nos ofrece una visión íntima de la vorágine emocional que se vivía bajo la superficie. La envidia de Carlos por su creciente fama y su continuo romance con Camilla Parker Bowles son 2 temas importantes que aparecen regularmente en sus escritos, a pesar de que su relación ya era difícil desde el principio. Estos temas son recurrentes en sus escritos todo el tiempo. Estas 2 fuentes rivales de conflicto no solo hicieron que su matrimonio se desmoronara, sino que también dejaron en Diana un profundo sentimiento de dolor. Durante los primeros años de su matrimonio con el príncipe Carlos, Diana se convirtió rápidamente en un hombre muy conocido. Su belleza innata, su simpatía y su encanto calaron en el pueblo de una manera que Carlos no podía prever. Sus admiradores procedían de todos los rincones del planeta. Las anotaciones del diario de Diana demuestran que, aunque estaba agradecida por el afecto y el aprecio que recibía del público en general, tuvo un coste imprevisto, que fueron los celos de su marido a causa de su éxito. A medida que la reputación de Diana aumentaba, tuvo el valor de escribir abiertamente sobre el cambio gradual pero evidente que se había producido en Carlos. Siempre que salimos juntos, soy capaz de percibirlo. A Carlos no le agradaba la creciente popularidad de Diana a pesar de su éxito. El contenido de su diario retrata a un hombre que mostraba una creciente inseguridad sobre su propio estatus, no solo dentro de la familia real, sino también a los ojos del público en general. Esta envidia empezó a manifestarse en su vida personal. La irritación de Carlos iba en aumento. A veces Carlos hacía comentarios desagradables, y Diana dejó constancia de ello. Me dice que todo es por aparentar. Escribió en una de sus entradas, que solo le gusto al público porque soy joven y atractiva, pero que no proviene de un afecto genuino. Diana se sintió desconcertada por estas palabras, que fueron bastante cortantes, al principio del matrimonio. Ella esperaba que fuera una relación basada en el respeto mutuo. Creía que Carlos podría haber hecho algo para mejorar la familia real y apreciar la admiración que el público sentía por ella. Sin embargo, la aventura que Carlos tuvo con Camilla Parker Bowles fue posiblemente el aspecto más angustioso de la relación de Diana con Carlos. Esta traición continuó afectándola durante todo su matrimonio. Los sentimientos de Carlos por Camilla eran conocidos por ella desde hacía mucho tiempo, mucho antes de que el mundo entero fuera consciente de ellos. Diana relató una serie de situaciones en las que abordó a Carlos acerca de la aventura, solo para ser tratada con una pétrea indiferencia por su parte. Diana declaró que le había preguntado si la amaba en una de las entradas de contenido más devastador. Él no lo negó. Lo único que hizo fue mirarme y preguntarme, ¿qué quieres que haga con respecto a mi situación? Los escritos del diario de Diana retratan a una señora que lucha con emociones de inadecuación y traición y que no sabe cómo enfrentarse a la realidad de que el corazón de su marido parece pertenecer a otra mujer. Diana declaró, tengo la impresión de vivir a su sombra, parece que no puedo evitar que vuelva con ella, haga lo que haga. Nunca seré suficiente. Tanto su sentido de la autoestima como su posición en la vida de él quedaron en entredicho a raíz de estas angustiosas revelaciones, que son un reflejo de lo profundamente que le dolía el adulterio de Carlos. A medida que el romance con Camilla se hacía cada vez más evidente, el rencor de Diana tanto hacia Carlos como hacia las circunstancias crecía en mayor medida. En sus diarios se revela que hubo momentos en los que se sintió desesperanzada y atrapada en un matrimonio que no amaba, y se vio obligada a mantener las apariencias por el bien de la monarquía. La vida que llevo me está asfixiando, escribió. Todo el mundo espera que me limite a sonreír y saludar, pero por dentro me estoy destrozando. Si mi cónyuge está enamorado de otra persona, ¿cómo voy a fingir que todo va bien? Las penurias interiores y la bulimia que sufría Diana. Diana luchó contra importantes problemas de salud mental.
Fue al principio de su matrimonio con Carlos cuando empezó a lidiar con la depresión, y su diario ofrece una imagen espeluznante de su lucha contra la tristeza. Con frecuencia escribía sobre cómo se sentía invisible y no escuchada por todos los que la rodeaban, en particular su marido, y expresaba las emociones de soledad y aislamiento que experimentaba. En un artículo totalmente sincero, escribió: "Estoy rodeada de gente, pero nunca me he sentido tan sola". Dijo que nadie comprendía por lo que estaba pasando. "Se espera de mí que sea intachable, pero tengo la impresión de que me estoy desmoronando", a medida que el estado de su matrimonio seguía deteriorándose. Su tristeza se hacía mucho más intensa. Dijo que había considerado simplemente dejarlos ir. Estaba tan agotada de fingir, agotada de estar herida y agotada de tener la impresión de que no importaba. La lucha de Diana contra la bulimia fue otro reto muy personal que incluyó en su diario. Describió esta lucha. Al principio, desarrolló un problema alimentario como medio para hacer frente al estrés y la tensión de la vida real. Sin embargo, la angustia emocional que experimentó durante su matrimonio empeoró aún más su enfermedad alimentaria. En un momento de su vida en el que a menudo se sentía impotente, Diana escribió sobre cómo la bulimia se convirtió en un medio para recuperar la sensación de control sobre su experiencia. Como ella misma escribió, era lo único que podía controlar. Al menos me era posible ejercer control sobre lo que comía o dejaba de comer mientras todo lo demás se desmoronaba. Una serie de incidentes en los que Carlos hizo comentarios duros. Estos comentarios sirvieron para alimentar aún más los sentimientos de inseguridad de Diana. El hecho de que esta respuesta viniera del tipo cuya aprobación había estado buscando con tan ferviente deseo la dejó en la más absoluta incredulidad. Escribió que no tenía ganas de nada. Parecía como si, por mucho que trabajara, nunca fuera capaz de cumplir sus expectativas. El grado en que Diana sentía que no contaba con el apoyo de los que la rodeaban es otra de las cosas que muestra su diario. A menudo escribía que sus gritos de auxilio eran desoídos o ignorados, a pesar de su evidente estado de angustia. En una de sus entradas, muy conmovedora, dice que no les importa, a pesar de que creen que estoy haciendo teatro, son incapaces de comprender el alcance de mi sufrimiento. La sensación de aislamiento de Diana se vio exacerbada por la falta de apoyo emocional, lo que hizo que tuviera que afrontar los problemas de salud mental casi sola. Aunque los problemas de salud mental de Diana eran muy personales, el entorno en el que vivía también contribuyó a agravarlos. Una tormenta perfecta de sufrimiento psicológico se generó para ella como resultado de las expectativas que se pusieron sobre ella como miembro de la familia real, además de la negligencia emocional que soportó durante su matrimonio con Carlos. "No sé cuánto tiempo más podré seguir así", escribió en una de las entradas de su diario. Estos comentarios revelan la intensidad de su sufrimiento y la carga emocional que su matrimonio supuso para su bienestar. Por otra parte, el diario de Diana muestra su fortaleza y tenacidad. Incluso en medio de sus experiencias más devastadoras, siguió luchando por su propia autoestima a pesar de que luchaba con desesperación. Sus cartas revelan a una mujer que, a pesar de sufrir mucho, se mantuvo firme en su búsqueda de una solución al problema. En una de sus cartas afirma: "No voy a permitir que me dobleguen. Subestiman mi fuerza". El efecto del diario. El impacto que tuvo en los hijos de Diana. A pesar de que estaban aislados de la mayor parte de la agitación emocional que se estaba produciendo en ese momento, William y Harry quedaron profundamente impactados por los acontecimientos que vivió su madre. El dolor que sufrió Diana durante su matrimonio se muestra en su diario, que incluye el adulterio de Carlos y el aislamiento emocional que mantenía. William y Harry eran claramente conscientes de las tensiones que existían en su hogar cuando eran niños. Sin embargo, no es hasta que son adultos cuando empiezan a ver en toda su dimensión las dificultades con las que se encontró Diana. El contenido del diario de Diana hace hincapié en los momentos de tristeza, que con frecuencia surgen de la problemática relación que mantenía con Carlos. Las percepciones de Guillermo y Harry sobre su padre pueden haber estado muy influidas por estos descubrimientos, que pueden haber desempeñado un papel clave. A lo largo de sus años juntos, ambos príncipes han sido abiertos y honestos sobre los complicados sentimientos que tienen hacia Carlos. No hay duda de que las experiencias de Diana dejaron una influencia duradera en su relación con él, a pesar de que siguen venerándolo como padre y como posible futuro rey. En su papel de hijo mayor y sucesor al trono, Guillermo ha adoptado con frecuencia un enfoque más diplomático. Además, ha mostrado públicamente su apoyo a su padre y a la monarquía.
al tiempo que rendía homenaje a la memoria de su madre, teniendo en cuenta que debe encontrar un equilibrio entre su obligación con el reino y su deseo de preservar el legado de su madre. Es muy posible que los descubrimientos de los diarios de Diana le pesen. Guillermo ha dejado bastante claro que está dedicado a mantener los principios que Diana le inculcó a lo largo de toda su vida. Estas cualidades incluyen la compasión, la bondad y un profundo sentimiento del deber de velar por el bienestar de los demás. Es posible que las verdades emocionales que se exponían en sus diarios simplemente sirvieran para profundizar su determinación de llevar a cabo sus objetivos, especialmente ante las dificultades que se presentaban en la familia. El impacto del diario de Diana puede ser mucho más significativo para Harry de lo que fue para Diana. Harry se ha visto más influido públicamente por los problemas de su madre y la forma en que la trataron tanto los medios de comunicación como la institución real durante toda su infancia. Este ha sido el caso durante toda su vida. Muchos de los sentimientos que Diana transmitió en sus libros tienen eco en sus recientes decisiones de mantenerse al margen de las obligaciones reales y hablar abiertamente de las presiones que conlleva ser miembro de la familia real. Las confesiones que hizo en su diario sobre su miseria y la forma en que se sentía reprimida por el sistema real pueden haber tenido un profundo impacto en Harry, influyendo en sus propias decisiones de romper con la familia real y anteponer el bienestar de su familia. Tanto Guillermo como Harry se han mostrado unánimes en sus esfuerzos por defender el legado de Diana, además de sus propias reacciones ante la noticia. No han dejado de rendir homenaje a su memoria, ya sea mediante declaraciones públicas, actividades humanitarias o simplemente continuando los principios que ella defendía. Las revelaciones de su diario han puesto de relieve la importancia de esta misión. En varias ocasiones, los príncipes han expresado su deseo de recordar a su madre no solo como una princesa, sino también como una dama que poseía cualidades poderosas y compasivas. Los retos que ha tenido que soportar, expuestos en sus escritos privados, solo sirven para reforzar su determinación de asegurarse de que su legado se preserve y de que su relato se cuente con decencia y respeto. Diana era plenamente consciente de la profunda conexión que Carlos mantenía con Camilla desde el principio de su matrimonio. Esta conexión ya existía desde mucho antes de que Diana entrara en escena. Entre las inquietantes revelaciones que hizo públicas el diario privado de la princesa Diana figuraba este secreto en particular. El siguiente es un extracto de uno de los comentarios de Diana en su diario: siempre supe que había alguien más. Incluso mientras nos casábamos, tenía la impresión de estar compitiendo con ella. Este sentimiento de ser la otra mujer en su propio matrimonio se convirtió en una causa de agonía continua para Diana mientras intentaba reconciliar su amor por Carlos. Los escritos de Diana incluyen ejemplos específicos de momentos en los que ella y Carlos tuvieron un desacuerdo en relación con Camilla. Diana señaló en un momento particularmente crudo: le pregunté, ¿por qué ella? ¿Qué es lo que ella posee que yo no? Sin embargo, él no respondió. Era como si hubiera pasado página. Diana experimentó una profunda sensación de abandono y una profunda herida como resultado del silencio de Carlos. Detalló que estas confrontaciones solían desembocar en aislamiento emocional, y que Carlos se negaba a reconocer su sufrimiento durante la interacción. No me hablaba, escribió. En su opinión, yo no era una persona real. Cuando Diana se miró al espejo, escribió: no me reconozco. Esta es otra pieza que es bastante angustiante. Me he transformado en una persona que no deseo ser. Alguien que está totalmente necesitado de su amor. Alguien que permanece perpetuamente a su sombra. Esta continua comparación con Camilla contribuyó a la ya débil autoestima de Diana, dejándole la impresión de que nunca sería capaz de estar a la altura de la mujer que siempre había sido objeto de la atención de Carlos. Diana también detalló la sensación de angustia que experimentó, sobre todo a medida que la participación de Camilla en su vida se hacía más evidente para el público. En una de sus anotaciones, Diana comentó que había asistido a reuniones en las que sabía que también estaría Camilla. Tal como lo ha escrito, es como si todo el mundo lo supiera, menos yo. Al mismo tiempo que la observan a ella y a él, yo simplemente me quedo ahí fingiendo que todo va bien. Diana era incapaz de soportar la carga de mantener la apariencia pública de un matrimonio real y, al mismo tiempo, lidiar con la aventura extramatrimonial de Carlos. Esta presión se convirtió en demasiado para ella. Las anotaciones de su diario dan una idea de la angustia emocional por la que pasó, ya que a menudo tenía la impresión de que era la única que soportaba la carga de su relación rota. Sin embargo, la traición no solo se refería a la aventura en sí, sino también a la negligencia emocional que surgió como resultado de la actividad. Las cartas de Diana relatan con detalle cómo Carlos se mostraba a menudo emocionalmente inaccesible.
dejándola a ella sola para hacer frente a su angustia. Diana notó que él está junto a ella en todos los aspectos que son significativos. Soy consciente de que él está pensando en ella incluso cuando compartimos el mismo espacio. A lo largo de su matrimonio, Diana luchó por competir con una dama que siempre había formado parte de la vida de Carlos, tanto antes como durante su matrimonio. Estas anotaciones arrojan luz sobre el tremendo sentimiento de soledad que experimentó Diana durante su matrimonio. A pesar de la angustia mental que le provocó la prolongada relación de Carlos con Camilla, Diana siguió luchando por su propio sentido de la identidad y la autoestima. A través de sus palabras, podemos observar no solo el tremendo efecto que esta traición tuvo en el bienestar mental de Diana, sino también su extraordinaria resistencia ante un sufrimiento casi incomprensible. A pesar de que el diario secreto de la princesa Diana ilustra el profundo sufrimiento emocional que padeció durante su matrimonio con el rey Carlos, también demuestra la extraordinaria fortaleza que poseía. Diana supo encontrar la manera de soportar la gran tensión que conlleva vivir una vida real, incluso en sus momentos más vulnerables. La voz de Diana, que puede escucharse a lo largo de las páginas, retrata a una dama que, a pesar de los retos que experimentó, como la traición, la soledad y las dificultades, se negó a dejarse vencer por sus circunstancias. A pesar de estar atravesando los momentos más difíciles de su vida, mantuvo una firme voluntad de seguir adelante por el bien de sus hijos, su sentido de la responsabilidad y su propia supervivencia. Lo maravilloso de ella era que era capaz de soportar las tensiones de la vida real, toda una vida vivida bajo la atenta mirada del público, una vida en la que se esperaba de ella que mantuviera una imagen impoluta mientras afrontaba en silencio sus propios problemas. Se revela en el diario de Diana, que contiene todos los secretos de esa existencia. En sus ensayos,